y agradecemos que esté con nosotros Monseñor Francisco Javier Acero Pérez. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Monseñor, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos desde los medios. Monseñor Acero, ¿cuál es la reflexión que han hecho desde la Arquidiócesis Primada de nuestro país después de conocer esta noticia de la muerte de Francisco? Bueno, pues don Carlos mandó pues una carta muy cariñosa pidiendo la oración por él, y creo que la reflexión que hacemos desde la Arquidiócesis Primada de México es esa despedida que siempre él hacía. Y por favor, recen por mí, y por favor no se olviden de rezar por mí. Yo creo que ese es lo que tenemos que hacer en este momento, rezar por el Papa Francisco y por supuesto tener siempre esa mirada de misericordia y ese ser pastor del pueblo de Dios. Sí, Monseñor, ¿qué les deja como representantes de la Iglesia Católica en nuestro país el papado de Francisco? ¿Cuáles son las reflexiones dentro de la propia Iglesia Católica? Bueno, pues la reflexión es que pues tenemos que ser una iglesia pobre y para los pobres, que tenemos que ser y dar misericordia, que no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, sino siempre estar en medio del pueblo, y bueno, pues cercanos, siempre es el gesto de cercanía. Y luego pues saber que tenemos que tener una iglesia abierta a todos, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas. El hecho de que fuera un papa latinoamericano, por supuesto, crea esta cercanía con México, además de su carisma con la comunidad internacional en general. Pero para ustedes, ¿representa algo en particular el que haya sido un papa latinoamericano y además que fuera parte de un grupo que precisamente su carisma era estar cerca de los pobres o de la gente que más lo necesitaba? Por supuesto, pues mira, cómo no. Él empezó incluso con don Carlos, que es ahora el cardenal arzobispo primado de México, ¿sí? un documento que se llama de Aparecida en el 2007, en donde nos invitaba a la conversión personal, comunitaria, pastoral, un documento en donde trabajaron juntos el entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, y don Carlos Aguiar, hoy el cardenal de la Arquidiócesis Primada de México. Entonces, con eso es el primer paso a lo que es el programa de su pontificado, que es la alegría del Evangelio, en donde nos invita igual, ¿no?, a estar alegres y a tener siempre ese espíritu de conversión. Claro. La Iglesia Católica Mexicana, ¿cómo se encuentra, Monseñor? Después de estos años vino el Papa en 2016, les hizo un llamado de atención fuerte a los obispos, arzobispos, cardenales, aquí en un encuentro que se transmitió en directo. Fue una sacudida, porque fue un mensaje como pocas veces vimos que un Papa se refiriera a los encargados de la Iglesia Católica aquí en México. A partir de ahí, a partir de esa visita, ¿cuál es el estado que usted considera que tiene la Iglesia Católica Mexicana durante el papado de Francisco? Mira, hay una unión afectiva y una unión efectiva. Y por supuesto hay una humanidad que entre todos también vamos quitando. Hay limitaciones como en toda persona humana y en toda institución, pero sí hay unas ganas de dialogar y de desclericalizar todo esto, ¿no? Todo lo que el Papa nos ha llamado el Papa Francisco. Y ese mensaje yo, mira, lo tengo impreso, porque para mí no deja de ser una gran meditación. Si soy obispo de unos pocos, soy obispo del pueblo de Dios. Si soy verdaderamente un pastor cercano a todos, o soy un príncipe que busca puestos. Entonces, no deja de ser una meditación profunda para nosotros los obispos.
Sí, y además viene una etapa crucial, ¿no? Lo relevante serán 2 cardenales mexicanos los que participen en la elección del próximo pontífice, pero bueno, me estoy adelantando. Antes de eso, Monseñor, pues vendrá el funeral, vendrá también todos los ritos litúrgicos, etcétera, lo que dejó establecido el Papa Francisco. Yo me imagino que la Iglesia Católica se irá sumando, mexicana, la Iglesia Católica, desde la distancia, a estas despedidas al Papa Francisco. Sí, hoy por ejemplo tenemos una misa que presidirá don Carlos Aguiar Retes. Hoy tenemos esta misa, la tenemos en la Basílica a las 12. Pero a lo largo de esta semana tendremos más encuentros de oración, por supuesto. Y como dices tú, bueno, pues es el Papa, la ceremonia va a ser muy sencilla, porque él así lo dispuso, como Benedicto XVI también pidió una ceremonia sencilla, él yo creo que más sencilla aún. Y después de eso se reúnen los cardenales para ver un poco el estado de la Iglesia, y después de esas reuniones que se llaman consistorios viene lo que es el cónclave, ¿no? Un periodo de oración para elegir a ver quién va a dirigir la barca de Pedro, la barca de la Iglesia. Monseñor Acero, ¿y esta barca debe navegar por los cauces conservadores, por los cauces progresistas? Me imagino que ahí también va a haber una discusión interesante dentro de la propia Iglesia. Bueno, a ver, las discusiones son buenas, necesarias y humanas, pero hay un instrumento maravilloso que en el sínodo se ha experimentado, que es en las conversaciones del Espíritu, que son momentos de diálogo y escucha entre todos, en donde más que ideas hay experiencias, y esto es lo que enriquece, esto es lo que nos ha dejado el legado del Papa Francisco, el método de las conversaciones del Espíritu, que se llama. Pero voy más aún. La Iglesia no es de progresistas ni conservadores, no es de izquierdas ni de derechas. La Iglesia la dirige Jesucristo, y nosotros lo que seguimos es el Evangelio, no las ideas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me imagino que es parte también de todas estas reflexiones que nos comenta, esta reflexión que tiene impresa, que es importante para usted, que dejó el Papa Francisco con estas palabras que realizó en México. Y nada más quería preguntarle, pues algo más personal, Monseñor, ¿cómo recuerda en lo particular Francisco? Si recuerda alguna anécdota, algún momento que lo tenga presente, sobre todo en estos momentos de oración también. Mira, yo lo recuerdo como un gran abuelo, porque mi abuelo es de Buenos Aires, bueno, era de Buenos Aires, porteño, con buen humor y siempre muy despierto de mente. Cuando uno decía México, preguntaba por la situación social y luego también por ciertas personas que él conocía. O sea, la verdad que lo tengo como eso, el gran abuelo de la Iglesia. Bueno. Sabio, querido, dejándose querer y bueno, pues siempre cercano. Sí, bueno, con esa imagen y con esas palabras nos quedamos por lo pronto, Monseñor, agradeciendo que nos acompañe en esta transmisión especial, y seguiremos, por supuesto, informando a nuestra audiencia y en contacto, si nos lo permite. Claro que sí, bendiciones para los que creen. Es Pascua, es resurrección, la esperanza no defrauda, y para los que no creen, buena vibra. Muchas gracias, Monseñor. Buen día.